Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días con todos. Hoy es el día del Señor. Nos gozamos porque hoy vamos a compartir su palabra. Y eso es un motivo de gozo, hermanos, ¿sí? Hermano Belisario, hoy día tenemos disciplina o algo así. No va a haber disciplina, hermanos. Tranquilos. Que me están mirando con una cara de tensión terrible, así. Amén. Vamos a predicar el día de hoy Oseas 1, 8 del 1 al 6, por favor. Así que vamos todos al libro de Oseas 8 del 1 al 6. Vamos, por favor, todos. No está de más, por favor, recordarles que podamos apagar nuestros celulares, ponerlo en modo vibrador, modo silencio, de manera que no seamos de distracción para nadie, ¿sí? El día de hoy vamos a predicar Oseas 8 del 1 al 6. El título de la prédica se llama, aunque no está en la pantalla, pero tiene un nombre, se llama Tomando Decisiones Independientes. Así se llama la prédica del día de hoy. Tomando Decisiones Independientes. Y el día de hoy, queridos hermanos, vamos a ver cómo el pueblo de Israel, que decía creer en Dios, depender de Dios, pero finalmente tomaba sus decisiones pensando en cualquier cosa menos en Dios. Vamos a ver también que lamentablemente esa sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Decimos muchos de nosotros que creemos en Dios, cantamos las cosas de Dios, alabamos a Dios, pero al momento de tomar decisiones, en la última persona que pensamos es en Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero antes vamos a pedir que nuestro Señor dirija esta prédica. Vamos a pedir que Dios obre en su palabra a través del día de hoy, ¿sí? Que no sea, queridos hermanos, una oración protocolar, que lo pidamos de corazón, que el Señor nos pida y nos ayude en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia, nosotros, pecadores, nosotros que no merecíamos, ni merecemos, Señor, ninguna de tus gracias ni misericordias. Nosotros, Señor, que no te buscamos en ningún momento. Sí, nosotros nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, por tu misericordia, porque un día, Señor, tú tuviste compasión de nosotros, nos buscaste, nos amaste, y cambiaste nuestro corazón. Señor, te pedimos que en este momento obres a través de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la única que va a hacer cambios significativos en nuestra vida. Señor, que no sea un momento simplemente de reflexiones superficiales. Señor, que sea un momento decisivo, Dios mío. Te pido, Señor, por cada uno de los corazones, porque Señor, hablamos a corazones endurecidos, corazones que por naturaleza no quieren escucharte, Señor. Pero Dios Santo, tu palabra es irresistible. Ayúdanos, Señor, danos ese corazón enseñable, ese corazón que quiere escucharte. Bendice este tiempo, Señor, ayúdanos en este momento. Señor, obra poderosamente a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a empezar leyendo, hermanos, Oseas 8 del 1 al 6. Como siempre, es de suma importancia que nosotros lo tengamos porque la predicación es versículo por versículo, así que es importante que tengamos todos Oseas 8. ¿Amén? ¿Tenemos todos Oseas? ¿Estamos listos? Amén. Ahí vamos, hermanos. Ahí vamos. Dice así la palabra del Señor en Oseas 8 del 1 al 6. Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien. El enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado
tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también. Un artífice lo hizo y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Aquí estamos, queridos hermanos, y estos versículos son los que van a ser expuestos el día de hoy. Vamos, por favor, pongamos nuestra atención al versículo número 1. Al versículo número 1. Pon la trompeta a tu boca, como águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Eso es lo primero que dice la palabra de Dios. Y inicia con una advertencia. La advertencia dice, pon la trompeta a tu boca. Claro, de pronto para el día de hoy, poner la trompeta a nuestra boca no nos llama mucho la atención, porque el día de hoy cuando vemos a alguien con su trompeta en la boca es simplemente indicio de que, no sé, va a haber un desfile, ¿no es cierto? Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, la trompeta era un instrumento musical, desde siempre, por supuesto, pero era usado para llamar la atención. Cuando había que convocar a las personas, cuando había guerra, cuando había cosas importantes que hacer, alguien tocaba la trompeta, ¿no es cierto? Y si alguien tocaba la trompeta, eso significaba que había algo importante. Como en el tiempo de los incas, ¿no es cierto? Que no había trompeta en el tiempo de los incas, pero ¿qué se usaba en ese tiempo? El pucuto, ¿no es cierto? Entonces sonaba el pucuto, hacía ese sonido y tú sabías que si ese sonido tenías que prestar la atención de inmediato, porque había algo importante, ¿no es cierto? Es exactamente lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar acá. Pon la trompeta a tu boca. Es como si el día de hoy nuevamente nos dijeron, que suenen los pucutos. Ok, ¿qué ha pasado? Eso es lo que quiere la palabra del Señor. Pon la trompeta a tu boca. Quería empezar la palabra del Señor indicando que presten atención. Presten atención, presten atención. Pon la trompeta a tu boca, dice la palabra del Señor. Como águila viene el enemigo contra la casa del Señor. Entonces nos está diciendo que el enemigo va a venir a la casa del Señor. Algunas personas están indicando que el enemigo, al referirse a la casa del Señor, se refería exclusivamente a una parte de Israel. Pero cuando lees todo el texto en su contexto, lo que está dando a entender es que a todo se refiere a todo Israel, no solamente a una parte en particular, a un lugar en particular, sino a todo Israel. Entonces, el anuncio que está haciendo la palabra de Dios acá es grave. Está diciendo, el enemigo viene. Bueno, no creo que ninguno de nosotros hayamos participado en una guerra, ¿no es cierto? No sé si hay algún veterano de guerra acá, no lo hay. Así que de pronto no valoramos mucho cuando escuchamos el enemigo viene. Pero en esos tiempos, un Israel acostumbrado a las guerras significaba lo que esperaba. El enemigo viene contra la casa del Señor. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que tú te enteras que por algún motivo tu enemigo viene a buscar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cada vez que hago ese ejemplo, normalmente las personas se molestan y me dicen, no, yo no tengo enemigos, todos son mis amigos. Ok, imaginemos que tienes un enemigo y te enteras y te notifican, tu enemigo está viniendo a buscar. ¿Cómo reaccionas tú? Ah, bueno, mándale mis saludos. Te preparas, ¿no es cierto? Te preparas. Te preparas porque viene el enemigo. Pero el problema es, ¿por qué te está buscando tu enemigo? Y aquí en la palabra del Señor nos dice algo que son más malas noticias todavía. Dice acá, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Hermanos, esta es una declaración horrible, horrible, horrible para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a pelear, ¿sí? Estaba acostumbrado a las guerras, estaba acostumbrado a la lucha, pero en medio de esas batallas, en medio de todas esas luchas, estaba el Señor su Dios. Jehová, el Señor de los ejércitos, Él los sustentaba, Él les daba la fuerza, peleaban por Él y para Él. La Biblia dice que el Señor estaba con ellos. Así que para Israel pelear no era algo nuevo, no era algo nuevo. Pero el problema acá, hermanos, es que ese enemigo viene por causa de que han transgredido el pacto de Dios.
Es decir, el enemigo venía, ok, estoy acostumbrado a pelear, tranquilo, pero está bien. ¿Por qué? ¿Y por qué estaban tranquilos? Porque Dios estaba con ellos. Ahí estaba su tranquilidad, porque servían al Señor su Dios. Él había mostrado las grandezas. Dios les había dado victoria tras victoria. Así que venga un enemigo más, tampoco es algo que me asuste, si fuera Israel. Está bien que se venga. Tengo acá a Dios a mi lado. Pero en esta declaración dice que el enemigo viene porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley, dice la palabra del Señor. Yo quiero que vean la gravedad de esto, queridos hermanos, porque si tú estás con Dios, venga lo que venga, lo puedes pasar tranquilamente, porque estás en paz con tu Creador, porque estás en paz con aquel que te creó, que está en control de todo. Pero si cosas malas vienen en camino y estás mal con Dios, estás en un gran problema. Estás en un gran problema. Entonces, la palabra del Señor en este versículo nos indica la causa, por qué viene el enemigo. Y el enemigo viene porque, dice el Señor, han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley, dice la palabra del Señor. Y eso es lo triste. Israel confió en sí mismo y confió en las circunstancias. Porque la pregunta, hermanos, no es si me está yendo bien o si me está yendo mal en este momento. Atención, a Israel le estaba yendo excelente. Y la pregunta no es cómo están mis circunstancias. La pregunta es cómo estoy con Dios ahora. Esa es la pregunta, hermanos. Porque las circunstancias cambian todo el tiempo. Un día las circunstancias están excelentes, todo está tranquilo, y de la noche a la mañana todo parece un desastre. Todo parece que se viene de cabeza. ¿Han estado ahí? Yo estoy seguro que sí. Por la simple circunstancia de que todos nosotros estamos en un mundo pecaminoso. Así que la pregunta no es no es cómo me siento ahora, cómo están mis circunstancias ahora. Para algunos las circunstancias de ustedes deben estar geniales, para otros en neutro, para otros no tan bien, para otros en incertidumbre. Pero no podemos tomar decisiones con base a cómo están nuestras circunstancias, hermanos. Ese fue el error de Israel. Porque Israel confiaba en ellos mismos y en sus circunstancias. ¿Ya han escuchado esa frase? Confía en ti mismo. ¿La han escuchado? Debes confiar en ti mismo. El problema es que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Y si hay alguien que nos va a engañar profundamente, somos nosotros mismos. Así que el principal engañador de David, lamentablemente, va a ser David mismo. ¿Sí? La peor engañadora de Brisa va a ser Brisa misma, y así con cada uno de nosotros. Ese fue el error de Israel. Confiaba en su poderío, confiaba en sus circunstancias, confiaba en sus buenas relaciones con los demás. Y probablemente la línea de pensamiento de ellos era la siguiente. Bueno, son tiempos un poco difíciles, pero nada que no se pueda resolver. Tenemos buenos aliados, tenemos buen equipamiento militar, y en lo religioso, ni qué hablar, somos el pueblo de Dios. O sea, bien parados estamos, por supuesto que sí. Lamentablemente el Señor dice que aunque se veían bien, no estaban nada bien. La acusación de Dios es directa para el pueblo de Israel. Han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley, dice la palabra del Señor. Versículo número 2. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Miren esa acusación que hace la palabra de Dios. Claman a mí, los de Israel te conocemos. Los de Israel te conocemos. Porque es fácil decir, ¿no? Yo conozco a Dios. Y eso es lo que decía Israel. Y por supuesto era el pueblo elegido de Dios. Y ellos decían, lo conozco. Pero hermanos, este conocimiento que tenía Israel de Dios era superficial y no se correspondía con una relación de amor y sacrificio. ¿Por qué? Así como las personas dicen, Dios mío, yo te conozco, y esas personas no pueden decir, Dios mío, yo te amo, puedes cuestionar directamente ese conocimiento de una persona. Así que una persona que dice conocer a Dios, debe decir con toda la tranquilidad también, yo amo a Dios. Una persona que dice yo conozco a Dios, con toda la tranquilidad debería decir también yo amo a Dios. ¿Y cómo se muestra el amor, hermanos? Con acciones.
siempre fue con acciones. Siempre la demostración fue con acciones. Nuestro Señor fue el primero en dar ese ejemplo. Jesucristo no vino del cielo, se paró y dijo, yo los amo. Besitos. Chao. No hizo eso. A ustedes les causa gracia, pero ese es el amor barato que muchos nos hacemos los unos a los otros y muchos le hacemos a Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero en dar el ejemplo de que el amor, hermanos, siempre es sacrificio. Y muchos de nosotros pensamos que el amor es comodidad. ¿Cómo elegimos a una pareja, por ejemplo? Cada vez que pregunta la mayoría de personas cómo debería ser su pareja, ¿saben qué me contestan? Debería ser una persona que me ayude a perseguir mis sueños. Una persona que me haga ser, que no interfiere en mis cosas. Me tiene que comprender. ¿Lo han escuchado, hermanos? Oye, ¿y el sacrificio? No, eso sería tóxico. ¿Lo han escuchado, hermanos? Pero el amor siempre fue sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, vuelvo al punto, no vino, simplemente dijo, los amo a todos, chao. Él vino, se humilló a sí mismo. Piensen en eso, hermanos. Dios mismo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único digno, como estábamos cantando hace un momento, el único santo, el único que no pecó, vino a ser humillado por nosotros, hermanos. No por algo que tendría que pagar Él, por nosotros. Y murió y fue crucificado en esa cruz, que si recuerdan esa cruz, hoy en día es un adornito, ¿no es cierto? Pero fue sacrificado como un criminal cualquiera por amor a pecadores como tú y como yo. Eso es sacrificio, hermanos. Eso es amor. Pero es el amor que no estaba dispuesto a dar Israel y es el amor que no estamos dispuestos a dar nosotros. Muchos de nosotros, perdón. Versículo 2, seguimos. Ellos decían, Dios mío, los de Israel te conocemos. Y el problema con eso es que sus acciones no mostraban que lo conocían. Entonces, hermanos, en estos dos primeros versículos, nosotros estábamos viendo una advertencia de parte de Dios. Una advertencia de parte de Dios. Y la advertencia es sencilla. Pueblo de Israel, ustedes no están bien. Ustedes no están bien. Y no es porque me haya dado un ataque, o sea, un Dios bipolar. Ustedes no están bien porque han roto mi ley. Ustedes no están bien porque dicen que me conocen, pero sus acciones dicen otra cosa. Y por favor, si me puede acompañar a 1 de Juan 2:4. 1 de Juan 2:4. Dice así la palabra del Señor, 1 de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él, dice la palabra del Señor. Estos dos primeros versículos inician diciendo, pon la trompeta en tu boca. Y es un inicio de guerra, de que las cosas no están bien. No estaban bien para el pueblo de Israel, era una mala noticia. Pero al mismo tiempo nosotros estamos en la misma situación. Para cada uno de nosotros también está sonando una trompeta, hermanos. Y esa trompeta, malas noticias, dice exactamente lo mismo a nosotros, que las cosas no están bien. Esa trompeta, hermanos, nos dice lo mismo a nosotros, que hemos transgredido su pacto y nos hemos rebelado contra su ley. Y eso, queridos hermanos, debería movernos a buscar un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Ese Salvador es Jesucristo. Ahora, muchas personas van a decir, bueno, ya he escuchado este mensaje varias veces, Jesucristo es el Salvador. Cuando vamos a evangelizar, ¿no les ha pasado? Tú quieres acercarte a una persona y le dices, ¿puedo hablarle de la palabra de Dios? Ah, sí, yo ya voy a una iglesia. ¿Les ha pasado alguna vez? Pero cuando le preguntas un poquito, su vida simplemente es, en el mejor de los casos, moralista. En el mejor de los casos, moralista. Muchas de esas personas no ven la importancia y no ven lo que Dios hizo en sus vidas, lamentablemente. Hay personas incluso que dicen, no, yo me arrepiento y ya.
No sé si compartimos la vez pasada, ¿no? La amistad de un hermano le dijo, bueno, voy a esperar a que sea viejita y cuando sea viejita me arrepiento, pues, listo, y solucionado. Pero queridos hermanos, estos dos primeros versículos nos muestran, hay una advertencia, así como hay una advertencia para Israel, hay una advertencia para cada uno de nosotros. Hay una acusación para cada uno de nosotros. Se han rebelado contra mi ley. Y eso es cierto. ¿Alguno de nosotros puede decir que no se ha rebelado contra la ley de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido alguna vez? Todos. Todos. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Y hermanos, nuestra vida demuestra que continuamente estamos en rebelión contra la ley de Dios. Bueno, algunas personas van a decir, son errores que cometen. Bueno, tú puedes decir que son errores que cometes. La Biblia dice, estás en rebelión contra mí, como lo hemos visto la semana pasada. Hay un peligro con las personas que dicen ser creyentes. Y es que, hermanos, muchas veces nuestras palabras son bonitas, pero nuestros actos son totalmente distintos. Lo que acabamos de leer en 1 Juan 2:4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que conocer a Dios está directamente relacionado a obedecerlo, a guardar sus mandamientos. Juan 10:27. Si me acompañan a Juan 10:27, por favor. Dice así la palabra del Señor en Juan 10:27. Este versículo dice lo siguiente. Es Jesucristo hablando. Es Jesucristo hablando. ¿Alguna vez les ha sucedido, hermanos, que les han llamado por su nombre? ¿Sí? ¿Sí? Por su nombre. Sobre todo si tienes nombres un poco normales, ¿no? Juan. Voltea, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? Y se dan cuenta que no eran ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, se ponen un poco cara de incómodos y continúan su vida, ¿no es cierto? Porque la persona que les ha llamado no les estaba llamando a ustedes, ¿sí? Pero hermanos, es exactamente lo mismo cuando Jesucristo llama. Y Jesucristo dice algo interesante, hermanos, en Juan 10:27. Vamos a leerlo juntos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque, queridos hermanos, el evangelio es anunciado a cada uno de nosotros. No dice nada no dice algo sumamente complejo. Dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y muchos de nosotros vamos a voltear un poco emocionados, pero después vamos a continuar nuestro camino. Y muchos cristianos somos así. Nos emocionamos por un momento y luego continuamos nuestro camino. Pero el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Así que escucharlo es finalmente seguirlo. Vamos al versículo 3 y vamos a entrar al versículo principal de la prédica del día de hoy. Dice así, Israel rechazó el bien, el enemigo le perseguirá. Israel desechó el bien, dice en otros versículos. Y el enemigo lo perseguirá. Bien, queridos hermanos, despreciar la ley de Dios, porque Dios ha puesto leyes, principios en su palabra, y algunos van a seguirlos, otras personas van a desecharlo. El problema es que desechar la ley de Dios es desechar el bien, dicen las Escrituras. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Pero vamos al versículo 4 para entenderlo mejor. Ellos han puesto reyes. A continuación, hermanos, vamos a ver en qué consiste el hecho de que Israel haya despreciado la ley de Dios y haya rechazado el bien. Versículo número 4. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo. Con su plata y oro han hecho ídolos para su propia destrucción. Miren en el versículo 4 todas las cosas que ha hecho Israel. Ha puesto reyes, ha puesto príncipes, incluso ha hecho ídolos. ¿Cuál es el problema con eso? Que Dios dijo, claro, han puesto reyes, pero no han sido escogidos por mí. Han nombrado príncipes,
pero sin saberlo yo. Y finalmente dice, con su plata y oro han hecho ídolos para su propia destrucción. En este versículo en particular, está indicando que hayan puesto reyes, pero no escogidos por mí. ¿Qué había sucedido? Antes, cuando el reino estaba unificado, estaba todavía Salomón, ¿verdad? Muere el rey Salomón y luego el reino se divide. Una de las personas que le sucede es Jeroboam I. Jeroboam I erigió 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan, y con esto empieza el gran problema para Israel. Porque ¿qué estaba sucediendo, hermanos? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo sucedió esta disolución o esta división del reino de Israel? ¿Ok? Vamos a recordarlo. Salomón muere, ¿sí? Salomón muere. Permítanme, por favor, un segundo. Un segundo, por favor. Muere Salomón. Después viene su sucesor Roboam, que era su sucesor. ¿Ok? El problema con el sucesor de Salomón, Roboam, es que estaba tomando decisiones que estaba afectando al pueblo. Mucha atención. Estaba tomando decisiones que estaba afectando al pueblo. Y el pueblo, desde luego, estaba sumamente incómodo. Entonces, como Roboam estaba tomando malas decisiones, o bueno, malas decisiones directamente, es ahí cuando se revela, permítanme por favor, Jeroboam. Entonces, eligen a Jeroboam, más de 10 tribus se van con él, y Jeroboam Israel queda dividido. Entonces, ¿qué pasa? Jeroboam queda en Israel del norte, se queda dividido con Israel del sur, y como para compensar la adoración, Jeroboam empieza a poner nuevos dioses. La acusación que hace Dios es la siguiente: ustedes han puesto ese Dios, ese rey, pero yo no lo he elegido. Lo cual nos muestra un principio muy importante, hermanos. Los israelitas, al cambiar el reino y el sacerdocio, habían socavado todo lo instituido por Dios y mostraron abiertamente que no estaban dispuestos a ser gobernados por la mano de Dios. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿estamos dispuestos a ser gobernados por la mano de Dios? Porque el problema en el Antiguo Testamento es que el sucesor de Salomón, Roboam, no estaba tomando buenas decisiones. Sin embargo, la palabra de Dios era clara. La persona que debía tomar el rey era ese hombre. El problema es que ese hombre estaba tomando decisiones que les perjudican. Y ahí está el tema con Israel. Cuando las cosas no empiezan a salir bien, empiezan a buscar soluciones por su propia cuenta. Y muchas veces, y la lógica de ellos fue la siguiente: nos está empezando a incomodar, por lo tanto tenemos que hacer algo en contra de eso. Y tenemos que recordar que muchas veces Dios permite situaciones muy, muy, muy incómodas en nuestra vida. Y cuando Dios permite esas situaciones difíciles en nuestra vida, yo quiero hacerles una pregunta: ¿seguimos estando dispuestos a ser gobernados por la mano de Dios? Porque cuando estamos pasando por las situaciones difíciles, hermanos, tenemos que recordar, Dios sigue en control. Cuando estamos en situaciones complicadas, olvidamos que Dios sigue en control. En ese tiempo, Roboam, el sucesor de Salomón, estaba tomando decisiones pésimas. No es que era un rey sabio, no, estaba tomando decisiones pésimas. Pero era el rey que Dios había puesto. Y ahí está lo complicado, ¿no? Uno espera que un rey que Dios pone sea perfecto, ¿no? Que todo vaya bien. Esa era la expectativa de Israel. Pero ese rey estaba tomando malas decisiones. Y la solución de ellos fue, bueno, levantemos otro rey, Jeroboam. Y el Señor hace esa acusación. Han puesto reyes. ¿Por qué? Después de Jeroboam vienen otros reyes y la cosa empeora en realidad. Y Dios hace la acusación: ustedes han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes sin saberlo yo. Entonces, hermanos, cuando Israel hizo eso, estaba diciendo algo importante: que no estaba dispuesto a ser gobernada por Dios. Ahora ellos querían dar la forma de ser gobernados por Dios, pero sus acciones decían que no estaban dispuestos a hacer.
Y yo les repito la pregunta, hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a ser gobernados por la mano de Dios? ¿Estamos dispuestos? O cuando las cosas no empiezan a salir como esperamos, empezamos a desesperarnos y a buscar las soluciones que están fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes hacerlo, pero lamentablemente nuestro Señor te dirá en su momento, has hecho esto, pero yo no lo aprobaba. Yo no lo aprobaba. Hay otro detalle acá, queridos hermanos, en esta acusación. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. ¿Cómo Jeroboam decidió rebelarse? ¿Cómo así se levantó Jeroboam? ¿Lo hizo por cuenta propia? Lo interesante en el Antiguo Testamento, hermanos, Jeroboam, el rey que se rebeló, fue ungido y fue animado por una revelación de Dios. Eso es lo interesante. Y es por eso que algunas personas dirán, pero Dios, tú lo has puesto. Y el Señor dijo, no. Simplemente el Señor mostró que ellos no estaban nuevamente dispuestos a seguirlo. Simplemente Dios permitió, y ahí está la palabra, permitió que eso sucediera para mostrar el corazón del pueblo. El pueblo no pensó que estaba obedeciendo a Dios al levantarse contra Roboam, pues deseaban algo de relajamiento cuando vieron que el joven rey deseaba oprimirles tiránicamente. Juan Calvino dice lo siguiente, pero debieron haber soportado todo error de ese hombre, de ese rey, antes que privarse a sí mismos de aquella inestimable bendición, de la cual Dios les dio un símbolo y promesa en el reino de David. Entonces, esta acción no fue solamente una prueba de ligereza, sino de una negación impía del favor de Dios. Y es que nosotros, hermanos, normalmente tendemos a ver el favor de Dios cuando las cosas van bien. Las cosas te están yendo bien y tú dices, wow, tengo el favor de Dios. Pregunta, ¿y cuando las cosas están empezando a ir mal, ya no estás con el favor de Dios? ¿Qué dices? Porque esa es nuestra lógica, ¿no? Las cosas me están bien, me están yendo bien, Dios me está bendiciendo. Estoy recibiendo el favor de Dios. Y volvemos al mismo punto. La pregunta no es qué dicen tus circunstancias. Si te está yendo bien o si te está yendo mal, eso no quiere decir que estés bien o mal con Dios. La pregunta importante acá es cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Entonces, eso es lo que mostró de ellos. Finalmente levantaron reyes para su comodidad. Levantaron nuevos reyes porque seguir a Dios, el rey que Dios les había puesto, estaba empezando a ser incómodo. ¿Y a cuántos de nosotros Dios pone personas, situaciones en nuestras vidas que ya no están siendo cómodas y nosotros queremos tomar la solución por nuestras propias manos, en lugar de buscar la voluntad de Dios? Vamos por favor al Salmo 127. Una parte del Salmo 27 dice lo siguiente. Si el Señor, espera un momento por favor, Salmo 127, dice así. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, dice acá, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando por muchas cosas en nuestra vida, hermanos? Por una profesión, por casarnos, por salir adelante, lo que quiera que eso signifique. ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando por muchas cosas? El problema es lo siguiente. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Israel trató de construir un reino a su forma. Pero hermanos, muchos de nosotros queremos construir nuestro reino a nuestra manera también. Israel quería dar la forma de hacerlo para Dios. Nosotros no somos muy distintos. Hacemos nuestra vida, tomamos nuestras decisiones por nuestra propia cuenta y queremos darle la forma de Dios. Pero hermanos, al Señor no puede ser burlado. El Salmo 27 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Eso quiere decir que si es que te estés esforzando lo que te estés esforzando, y Dios no está contigo, y no es la voluntad de Dios, ese esfuerzo es en vano. Y no sé si muchos o pocos de acá se están esforzando,
Y lamentablemente todo ese esfuerzo es en vano. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo podemos saber si el Señor está construyendo lo que nosotros estamos haciendo? Pongámonos a pensar directamente en nuestras vidas. Actualmente, cada uno de nosotros se está esforzando por algo en particular, ¿ok? ¿Cómo tú sabes que el Señor está edificando esa casa? ¿Cómo sabes? ¿Estás esperando que venga un ángel, te diga, sí, aprobado, vas bien? ¿Cómo sabes si está alineado a su voluntad? Y la respuesta es por sus principios. Si cada una de las decisiones que estás tomando, la estás tomando por las circunstancias o por los principios de Dios. Pero la realidad es que las circunstancias son fuertes, hermanos. Y la mayoría de nosotros, nuestra tendencia para la mayoría es tomar decisiones con base a lo que dicen las circunstancias y no con lo que dice la palabra de Dios. A Israel no le estaba empezando a ir bien con ese rey y tomaron la decisión de hacerlo por su propia cuenta. Y nuevamente, para muchos de nosotros, nuestra fidelidad a Dios termina cuando la comodidad empieza a terminar. Ok, me está yendo bien, me está yendo genial. Empiezan las dificultades y ahí empieza a tambalear nuestra fe. Entonces, ¿cómo estamos tomando decisiones, hermanos? Algunos estamos tomando las decisiones de encontrar un nuevo trabajo. Amén, eso está bien. Algunos estamos queriendo tomar las decisiones de casarnos. Amén. Cualquiera de esas cosas lo estás haciendo como dice la cultura, como te dicen tus papás en sus buenas intenciones o como dice la palabra de Dios. Deberíamos hacernos esa pregunta. Pero todo esto tiene una relación directa con el Evangelio. ¿Por qué? Porque estas palabras, hermanos, que parecen tan lejanas, Israel ha puesto reyes, ha echado príncipes, ha hecho ídolos a su manera, que nos parece tan lejanos, nos muestran una fotografía de cómo somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque la tendencia humana siempre es apartarnos del plan de Dios. Nuestra tendencia siempre es rebelarnos contra Dios. Y nuestra tendencia es buscar las soluciones de este mundo. Pero el Evangelio nos enseña que solamente a través de Jesucristo podemos encontrar la verdadera dirección y propósito de nuestra vida. Pero en el fondo, hermanos, la triste realidad es que pensamos que somos más inteligentes que Dios. Ninguno de nosotros lo va a decir explícitamente, yo soy más inteligente que Dios. Pero si Dios te da un consejo, un mandamiento, si Dios te da una forma de hacer las cosas, y finalmente tú decides hacer otra, ¿qué estás diciendo con tus actos? Nuevamente, se los compartí. Hace un tiempo atrás le dije al maestro de obra, ¿no? Maestro, por favor, lo hace así, así y así y así. Y como el maestro me vio jovencito, ¿sí? Con mis barbitas recién salidas, y el maestro era un hombre experimentado, decidió, adivinen qué hacer, lo que era su experiencia o lo que le había dicho yo. ¿Cómo saben, hermanos? Exactamente. ¿Por qué? Porque él consideró que su criterio era muchísimo mejor que el ingeniero de los pelitos recién salidos, ¿no es cierto? Pero es lo que hacemos con Dios, hermanos. Yo entiendo al maestro, yo lo entiendo, está bien, pero nosotros hacerlo con Dios, ¿no les parece un despropósito? Pero muchos de nosotros decimos, no, es que ya sé lo que dicen las Escrituras, pero es que es difícil. Mejor lo hago de esta manera. Total, yo igual lo estoy haciendo para Dios. Escuchen esta frase. Total, Dios me va a entender. Dios me va a entender. Y tú no estás sopesando lo que tú estás diciendo. Porque sí, Dios te va a entender. Pero no como tú piensas. Dios va a entender que tú estás rebelándote contra su palabra. Dios va a entender que tú piensas que tu criterio es mejor que el de Él. Y por favor, vamos a Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, por favor. Este versículo, queridos hermanos, nos sirva y nos ayude y nos apunte. ¿Cómo estamos tomando decisiones, queridos hermanos? Dice así la palabra del Señor en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte, dice la palabra del Señor. Y es que, hermanos, muchas veces tomamos decisiones que aparentemente están bien. Incluso muchos de nuestros familiares nos van a felicitar por tomar esa decisión. Nuestros amigos nos van a felicitar por hacer esas decisiones. El pequeño gran detalle es que muchas de esas decisiones no están basadas en la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, los tengo cansados con este ejemplo, pero es algo que sucede demasiado seguido, hermanos. Les estoy anunciando que les tengo cansado con este ejemplo, voy a avisar. Pero cuando buscamos trabajo, hermanos, hay personas que dicen, pastor, no voy a venir en mucho tiempo, voy a ir a trabajar. Amén, trabaja, es bíblico, debes trabajar. ¿Sí? Ok, ¿a qué iglesia vas a congregar allá? ¿A la iglesia? Sí, la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte, ¿no? Sí, no había pensado en eso. Ahí está, hermanos. Trabajar no es malo, nuevamente. Debemos trabajar, es bíblico trabajar. Pero, hermanos, las circunstancias demuestran que en lo último que pensamos muchas veces es en Dios. Lo último. Pero nosotros decimos, Dios lo va a entender. Y Dios lo va a entender, hermanos, nuevamente, pero Él va a entenderlo como lo que es, no como nuestros sentimientos quisieran que sea. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra del Señor. Pero solamente, hermanos, hay un camino que es seguro. Y eso está en Juan 14:6. Dice así el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es precisamente lo que nos dice el Evangelio. Creer en Jesucristo, seguir sus caminos, creer en Él es el único camino seguro, hermanos. Bueno, eso se ve bonito en la teoría, pero no sé qué dice nuestra práctica, hermanos. Quisiera ponerles algunos ejemplos prácticos. Tomar decisiones laborales o de pareja sin orar. Cuando alguien decide aceptar un empleo o casarse con una persona sin buscar primero la guía de Dios, está demostrando que en realidad Dios no es su prioridad. Y he hecho el ejemplo del trabajo, pero voy a aprovechar con hacer el ejemplo de la pareja. No, es que nos entendemos tanto. Esta frase tan aceptada el día de hoy, ¿no? Es que hay una química impresionante, ¿no? Es que tenemos una química. Ok, pero la química no es suficiente. Hay principios bíblicos. Hay principios bíblicos. ¿Sí? ¿Es creyente la otra persona con la que pretendes casarte? Más o menos, más o menos. Tiene un pie en la iglesia y otro pie más o menos. Piensa bien cómo estás tomando tus decisiones. Porque es bueno tener una familia. Es bueno querer tener una esposa, un esposo. Amén. Pero que el Señor nos dé el discernimiento, hermanos, para ver nuestras motivaciones. ¿Estás buscando una esposa para glorificar a Dios? ¿Estás buscando una esposa para mostrar lo que dicen las Escrituras, esa relación entre Cristo y su iglesia? ¿O estás buscando una esposa simplemente porque te sientes solo? No sé. Que el Señor nos ayude a evaluar, hermanos. Porque nosotros somos expertos en querer tomar nuestras decisiones por nuestra propia cuenta y luego darle la apariencia de religiosidad, la apariencia de que lo estás haciendo para Dios. Otro ejemplo, priorizar la opinión de otros sobre la opinión de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, día domingo es el día del Señor? Estamos aquí, sí, somos edificados a través de su palabra, pero principalmente estamos acá porque es el día del Señor, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros somos influenciados por nuestra familia? No, pero domingo familiar, ¿por qué no vamos a pasear a tal lado? Yo no tengo nada en contra de los paseos, me encantan los paseos. Pero si eso va a hacer que no vaya el día del Señor, yo tengo que pensarlo 1000 veces. Priorizar la opinión de otros sobre la opinión de Dios, queridos hermanos, demuestra dónde está nuestra fe. Y muchas veces, nuevamente, la opinión de los demás pesa más. Y lo último que el Señor acusa, crear ídolos en la vida.
Cuando alguien pone algo, trabajo, dinero, relaciones, por encima de su relación con Dios. Por encima de su relación con Dios. ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Habían hecho becerros, ¿no? Becerros de oro para ser adorados. Pongámonos a pensar. En el tiempo de Israel, ¿no es cierto? Ellos adoraban al único Dios verdadero, veían su altar. Pongámonos en su lugar. Y luego te ponen ahí un becerro de oro. ¿Te pondrías a adorar ese becerro de oro? No. Imagínense, ahí está el becerro bien bonito, así con sus detalles, su cuernito, sus pelitos. ¿Tú te pondrías a adorar ese becerro? Bueno, ustedes dicen que no. ¿Y por qué Israel sí lo hizo? Israel, que de primera mano en ese tiempo vio el poder de Dios. ¿Por qué ellos sí cayeron tan rápido? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ningún momento de la Biblia Dios menciona que tenga forma de un becerro. En ninguna parte. Y es intrigante, hermanos, cómo finalmente Israel terminó adorando a un becerro. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en ese tiempo las culturas paganas tenían como el becerro representaba poder y potencia sexual. Esas dos cosas. Y es interesante porque aún desde el tiempo del Antiguo Testamento, las cosas que valoran las culturas paganas siguen siendo la misma. Poder físico y potencia sexual. La sexualidad. Y la sexualidad, hermanos, siempre ha sido algo valorado desde antes. Pero noten también que las culturas caídas, que finalmente terminan siendo todas, valoran sobremanera la potencia sexual. Y valoran sobremanera solamente la potencia física. Eso representaba el becerro de oro. Eso representaba el becerro de oro. Así que para las culturas paganas, ese becerro de oro significaba eso. El éxito para ellos en ese tiempo. Y como lamentablemente el pueblo de Israel tenía tanta comunión con ellos, tanta amistad con ellos, adivinen qué terminó pasando. Eso. Eso. ¿A qué quiero ir, hermanos? Que para nosotros un becerro parecería un chiste. Pero hay cosas que van a haber creencias que por nuestra comunión con personas que no creen en Dios, finalmente van a ser abrazadas por nosotros. También estaba escuchando el caso de creyentes, bueno, profesantes creyentes, que querían hacer el pago a la tierra, ¿no es cierto? Uno de ustedes me lo comentó. Querían hacer el pago a la tierra diciendo ser creyentes. Y la excusa, pueden haber mil excusas, ¿no? Pero hermanos, nosotros podemos ser rápidos y prontos de indignarnos. Pero yo quiero ir al punto. Muchos de nosotros podemos llegar fácilmente a ese punto. Nuevamente, por nuestro alejamiento de Dios y por la comunión con los sistemas de este mundo, hermanos. Para este mundo casarse es un chiste, ¿no? ¿Te vas a casar? No, pero recién tienes 28. ¿Cómo te vas a casar? Disfruta la vida. ¿Qué te pasa? ¿No? Esa idea permea aún los cristianos. No, 25, soy una guaguita, ¿no? ¿Cómo? Mami, ¿sí o no? Por supuesto, hijito. ¿Qué están hablando? ¿Lo han escuchado, hermanos? Se ríen porque es verdad. Pero, hermanos, recordemos, así te absorbe la cultura. Nosotros pensamos que los israelitas tal vez fueron tontos al caer en el becerro. Es exactamente lo que caemos nosotros, hermanos. Si no tenemos una comunión con Dios continua. Si no tenemos una verdadera relación con nuestro Señor y Salvador. Vamos por favor al versículo número 5 y 6, que finalmente habla de las consecuencias de ignorar a Dios. Él ha rechazado tu becerro, dice las Escrituras. Oh Samaria, diciendo, mi ira enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Versículo 6. Porque de Israel es este también, un artífice lo hizo, y él no es Dios. Y mire, hermanos, tú puedes hacer lo que quieres hacer. El gran problema es que tu Creador va a rendirte cuentas. Y cuando te rinda cuentas, las va a rechazar. Todo eso por lo que muchos nos esforzamos, hermanos, finalmente a muchos de nosotros será rechazado. Y
Yo creo que no hay nada más triste que finalmente, al final del día, el Señor te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Recuerdan esa frase? Apartaos de mí. Cuando Jesucristo viene, y ese mensaje es a personas que decían ser creyentes, Él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el lenguaje original, ¿saben qué significa ese hacedores de maldad? Si lo traduces literalmente, significa sin ley. Sin ley. Es decir, la acusación que Jesucristo hace cuando les dice eso a esas personas es que han vivido su vida como si no existiera una ley, una guía para ellos. Simplemente vivían su vida como mejor les parecía, ¿no? Si algo me causa placer, es bueno. Algo me causa incomodidad, es malo. Entonces lo evito. Ok, pero estas personas, hermanos, vivieron como si eso no existiera. Esos son los hacedores de maldad para las Escrituras. Y el problema está, nuevamente, en que muchos de nosotros conocemos la existencia de este libro, pero nuestra vida práctica grita que este libro no tiene relevancia absoluta en nuestras vidas. Solo piensa en las decisiones que sigues tomando el día de hoy. Y yo no conozco tu vida. Yo no conozco a profundidad tu vida. Pero piensa en las decisiones que has estado tomando. ¿Las estás tomando para glorificar a Dios? ¿Las has estado tomando diciendo, Dios en sus principios dice esto, esto y esto, y por eso estoy tomando estas decisiones? ¿O simplemente estamos tomando las decisiones por las circunstancias o por sentirnos bien, nada más? Miren lo que dijo un teólogo. Cuando el Señor nos creó, planeó que tuviéramos una relación con Él llena de amor y confianza, porque Él es confiable. Y esto es importante. Nuestros corazones, hermanos, no son confiables, perdón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero si nuestro corazón es engañoso, ¿en quién podemos confiar, hermanos? En Dios. Él es el único confiable. Y Él nos ha dejado su palabra. Por lo tanto, lo más confiable que tienes en tu vida es eso que tienes en tus manos. La palabra de Dios. Mano, tú puedes tomar tus decisiones. Tú tienes tu lógica, yo sé. Tú tienes tus sentimientos, tus emociones, tus buenas intenciones. Yo sé que los tienes. El problema con todo eso es que no son confiables. Y si sigues poniendo tu corazón en tus buenas intenciones, en tu comodidad, estás haciendo tu casa sobre la arena. Porque Él es confiable y podemos depender totalmente de Él para que satisfaga todas nuestras necesidades. Nos diseñó para vivir en dependencia de Él y hallar nuestra totalidad y satisfacción en Él y en nadie más. Dios, hermanos, nos diseñó para vivir en dependencia con Él. Nos diseñó para vivir en dependencia con Él. Y eso es hermoso, hermanos. ¿Alguno de ustedes han visto jugar a un jugador de fútbol llamado Lionel Messi? ¿Les suena de pronto? ¿Sí? ¿Sí? Las damas un poco frustradas con mi ejemplo, y los varones y un poquito más emocionados, ¿me entienden? ¿Han visto jugar a Lionel Messi? En una de las entrevistas que le hacen a él, le preguntaban, ¿no? ¿Qué has hecho para disciplinarte, para llegar a ese nivel? Y Messi decía, bueno, en realidad yo jugaba siempre así, desde chiquito yo jugaba así. Es algo que Dios le había dado, esa inclinación que Dios le había dado. Dios lo había hecho así. Bueno, él dijo eso, ¿no? Y eso es cierto. Pero a lo que voy es que Dios, hermanos, nos hizo a cada uno de nosotros para depender de Él. Estamos diseñados para depender de Él, pero por nuestra naturaleza caída queremos sentirnos independientes. Queremos sentirnos libres. Y la ironía es que la verdadera libertad solamente se encuentra siendo esclavo de Jesucristo. Porque hemos sido diseñados para depender de Él, hermanos y hermanas. Dependamos de Él con nuestras acciones. Muchos de nosotros vamos a tener que tomar decisiones difíciles en nuestra vida. A veces esas decisiones implican hacer una ruptura amorosa, salir de un trabajo, por ejemplo,
Y eso va a mostrar dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente estás diciendo con tus actos, Señor, yo confío en ti. Y al revés, hay personas que necesitan buscar un trabajo. Hay personas que necesitan dar ese paso extra, pero confiando en el Señor. Entonces, hermanos, quiero concluir con 2 mensajes cortitos. Uno para las personas creyentes y otro para los no creyentes. Un pequeño mensaje para las personas creyentes. Quiero concluir con unas preguntas. ¿Estamos realmente escuchando la voz de Dios en nuestra vida? ¿O estamos ignorando las alertas que nos da a través de su palabra y su Espíritu Santo? Y acá va la más fastidiosa, si puedo decirlo. Fastidiosa para nosotros, pero gloriosa porque es la palabra de Dios. Estamos tomando decisiones importantes, laborales, familiares, personales, buscando genuinamente la guía de Dios, o nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría y deseos. ¿Estamos buscando la guía de Dios, hermanos? ¿O simplemente estamos buscando nuestra comodidad? Tú puedes buscar tu comodidad, es lo más fácil, pero va a acabar mal. Tristemente va a acabar mal. ¿Nos hemos conformado a un conocimiento superficial de Dios o estamos realmente comprometidos a amarlo y servirle con todo nuestro ser? ¿Cuánto conoces al Dios de tu Biblia? ¿Cuánto lo conoces? Porque los incrédulos están conformes con saber lo superficial. Ya esa ya me la sé. Porque las profundidades de la palabra de Dios son infinitas, hermanos. Son infinitas. Y tengo un mensaje también. Bueno, antes quería recordarles, la verdadera fe se manifiesta en obediencia. Palabra que muchos de nosotros odiamos. La verdadera fe se manifiesta en la obediencia. No es que yo creo en Dios, no, las experiencias que me han pasado, si supieras, no, Dios es lo máximo en mi vida. Ok, ¿lo estás obedeciendo? No, me cuesta, es que es difícil, ¿no? Que somos humanos. Ok, no lo conoces. Y tampoco lo hagas. Discúlpame, es duro, pero es muy complicado que lo conozcas y no lo hagas. Es muy complicado que lo conozcas y no lo sigas. Para los creyentes es eso. Y finalmente para los no creyentes. La historia de Israel, hermanos, en Oseas, amigos, en Oseas 8, del 1 al 6, nos representa un dilema universal. Tomamos decisiones, hermanos, amigos y amigas, por nuestro bien, ¿no? Ninguno de nosotros toma decisiones, ya voy a tomar este trabajo para que mi familia sea destruida. Ninguno toma así decisiones. Me voy a casar con esta mujer para ser el hombre más desdichado del mundo. Nadie toma decisiones así. Todos tomamos decisiones esperando que nos vaya bien. El problema, hermanos, amigos y amigas, es saber si esas decisiones las estamos tomando en nuestro egoísmo o las estamos tomando con fe en Dios. Este pasaje nos muestra que confiar solo en nosotros mismos y en las soluciones del mundo siempre nos lleva al vacío y a la destrucción. Siempre. El dolor de mi corazón, amigos y amigas, es que muchos de nosotros, esta información ha entrado por este oído y va a salir igualito por este otro oído. Y su vida va a continuar completamente igual. Y puedes hacerlo, pero lamentablemente siempre termina en vacío y destrucción. Siempre. Y quisiera, por favor, que vayamos juntos para terminar a Juan 3, 18. Vamos, por favor, todos juntos a Juan 3, 18. La invitación, el mensaje para los no creyentes es que la única satisfacción que vamos a encontrar es en el perdón de Jesucristo. Es en el perdón de Jesucristo.
Y muchos de ustedes dirán, bueno, yo respeto lo que tú dices, sí, qué bonito. ¿A qué hora terminas? Ok, yo ahorita termino. Y termino con Juan. Vamos a leerlo 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, dice la palabra de Dios. Pero aquí están las malas noticias para algunos de nosotros. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la realidad. No se trata simplemente de, yo respeto tu creencia, tú respetas mis creencias. No funciona así, no es así. Las Escrituras dicen, el que no ha creído en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado. Así que si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que ya has sido condenado, porque estás en contra de su ley, porque te has rebelado en contra de su ley. Entonces, hermanos, para los creyentes es un llamado para la autoevaluación y un compromiso genuino con Dios. Y para los no creyentes es un llamado a considerar su realidad frente a Dios. Si no crees en Jesucristo, estás mal con Dios. ¿Y yo por qué me doy la licencia para decir con eso? Es que Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado. Y cada uno de nosotros ha pecado. El Señor, amigos y amigas, hermanos y hermanas, nos ayude a ver cómo estamos tomando decisiones en esta vida. Basados en la palabra de Dios, si es así, gloria a Dios, sigamos adelante. Pero si las decisiones que las hemos tomado hasta el momento simplemente han sido porque nos estamos manejando por las circunstancias de esta vida, que el Señor nos concede ese arrepentimiento, que lo busquemos y de todo corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Dios mío, por tus escrituras. Señor, te pedimos perdón por cada decisión egoísta que hemos tomado, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos pragmáticos con nuestras decisiones. Sí, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tomamos decisiones porque la gente nos aplaude y porque buscamos el aplauso de la gente, pero no el aplauso de tus gloriosas manos. Señor, ayúdanos a tener un corazón que quiera amarte, servirte y glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Padre Santo, ayúdanos a identificar los becerros de oro de nuestras vidas, porque, Señor, seguro que los tenemos muchos de nosotros. Ayúdanos a identificarlos, a arrepentirnos y adorarte, Señor, con nuestras acciones. Padre Santo, siempre te pedimos, aviva nuestros corazones con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.